Buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada comenzamos con el libro de los Salmos y entonces dimos una introducción a este libro y veíamos entonces que se trata de un libro particular, un libro especial dentro de lo que tenemos en la Biblia. Decíamos que era, podríamos llamarlo, el libro devocional por excelencia, el libro donde el creyente puede ir ahí para encontrar aliento, ánimo, luz, alimento. Bueno, toda la palabra es así, ¿no? Toda la palabra de Dios tiene estas características, pero aquí hay en este libro algo entonces que nos empuja, que nos invita a que busquemos a Dios y a que entremos en comunión con Él. También decíamos que además de ser el libro devocional de la Biblia, sería el himnario de la Biblia, ya que de hecho muchos de los salmos fueron composiciones escritas para ser cantadas, como luego vemos en algunos de los encabezamientos que tienen cuando dice al músico principal, etc. Y efectivamente a lo largo de la historia ha habido muchos compositores cristianos que, basándose en el texto, basándose en la letra de los salmos, pues han compuesto música para ser cantadas en las iglesias, y muchas de esas composiciones pues las han estado cantando, las seguimos cantando y se seguirán cantando. Y luego veíamos la naturaleza que este libro tiene. Entonces decíamos que es un libro en el que hay dos conocimientos que sobresalen, que son el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. Aquí podemos ver a Dios en tantas facetas como tiene, y también podemos vernos reflejados a nosotros mismos en tantas facetas como nosotros mismos tenemos. Y decíamos que se puede considerar al libro de los Salmos como un manual de doctrina, pero no de una doctrina muerta, seca y fría, sino de una doctrina viva y cálida, que nos mueve a escudriñar y a profundizar más y más en las riquezas abundantes que ahí tiene. Luego veíamos también la autoría del libro de los Salmos, que como toda la Biblia podemos decir que tiene una doble autoría. Una autoría divina, porque el Espíritu Santo es el que ha inspirado este libro, y una autoría humana. Decíamos que casi la mitad de los salmos fueron compuestos por David, y luego hubo otros que sabemos los nombres de los personajes, como Asaf, Emán, Etán, incluso hay uno que es de Moisés, y luego hay otros que son de autor anónimo, porque no está registrado el nombre. Pero sea como sea quien fuere el autor humano, lo cierto es que el Espíritu Santo, el autor divino, estaba detrás de cada uno de ellos inspirándolo. Y luego llegamos al asunto de las fechas y veíamos que la mayoría de los salmos fueron compuestos en la época de David, hace 3000 años. Sin embargo, veíamos que hay algunos cuyo autor es Asaf, que o bien fueron escritos en esa época, pero él está previendo los sucesos que van a tener ocasión con la caída de Jerusalén, que va a ocurrir 400 años después, o que ese Asaf que se menciona aquí como autor de esos salmos no es exactamente el Asaf que vivió en el tiempo de David, sino otro personaje con el mismo nombre que fue testigo directo de estos acontecimientos. Y luego, hablando con mi esposa, me parece que fue al día siguiente, sin que ella no estuvo aquí en la clase, no se enteró de nada, y salió la conversación de las fechas de los salmos. Y entonces le dije, pues mira, precisamente he estado tocando este punto, y entonces me recordó que hay un salmo que yo no lo tuve en cuenta la semana pasada, que es el Salmo 137, en el que
se describen acontecimientos, aquí ya no tiene autor, el Salmo es anónimo, pero se describen acontecimientos que tuvieron lugar después de la caída de Jerusalén. 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Así que aquí con certeza estamos ante una persona que ha vivido los acontecimientos, y no solamente la caída de Jerusalén, sino que él mismo ha sido llevado al cautiverio y lo ha experimentado, y por lo tanto está describiendo todo esto. Por lo tanto, estamos aquí ante un salmo que ciertamente está situado en el siglo V antes de Cristo. Y luego veíamos las divisiones de los salmos. Hay una división interna en los salmos que están constituidos por 5 libros, así está, lo fuimos viendo, ¿no? las diferentes partes de estos salmos, pero luego veíamos que también se podía hacer otro tipo de divisiones, por ejemplo, en cuanto al tono de los salmos. Hay mucha variedad de tonos en ellos. Hay salmos que son de alegría y de júbilo, hay salmos que son de pesar y de tristeza, hay salmos que son de reflexión y de meditación, salmos que abarcan tantos sentimientos y tantas experiencias como somos capaces de experimentar los seres humanos y también los creyentes, pues entonces por todos esos tonos se podría hacer una serie de divisiones. También había una división posible por a quién van dirigidos. Y veíamos que aunque muchos van dirigidos a Dios, muchos de los salmos son oraciones dirigidas a Dios, sin embargo, hay otros salmos en el que el salmista habla a su propia alma, bien para recordarle, bien para exhortarla, pero se está hablando a sí mismo. Y en otras ocasiones hay salmos que están dirigidos al pueblo de Dios, o incluso a todas las naciones, o incluso a toda la creación. Y luego hay salmos, veíamos también, que son individuales, es decir, es una persona la que está expresando, la que está hablando, pero hay salmos también que son colectivos, es decir, hay un grupo de personas que están hablando en plural. Y luego llegamos a los encabezamientos. Los encabezamientos son esas letras chiquititas que vemos ahí, que parece que son de segunda categoría, porque como es letra pequeña no hay que darle demasiada importancia, pero dijimos que esos textos, esos encabezamientos forman parte del texto inspirado también. No es lo mismo que los encabezamientos que los editores de nuestras Biblias han puesto ahí en letra un poco más grande, en negrita, y entonces como un título del Salmo. Eso es cosa del editor, ya sea la Sociedad Bíblica o quien sea. Pero los otros encabezamientos que suelen estar en letra pequeña, entonces esos sí forman parte del texto bíblico. Y veíamos que algunos de ellos son fáciles de entender, como por ejemplo ese de al músico principal, pero había otros también que son más difíciles, más complicados de entender, porque tienen que ver con términos técnicos, tal vez referidos a indicaciones musicales o de instrumentos, etc. Y allí fue entonces donde nos quedamos, y entonces vamos a pasar ahora a continuación a la siguiente sección que era pendiente, que es Cristo. Cristo en los Salmos. Ya dijimos la semana pasada que Jesús mismo hizo una división tripartita que
que es la que los judíos tenían y tienen del Antiguo Testamento. Lo tenemos allí en Lucas, en el capítulo 24 y versículo 44. Y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando recorrimos, hemos ya recorrido un largo tramo desde que comenzamos, y entonces ya pasamos por la ley de Moisés y los anuncios que allí hay acerca de Jesús en los 5 primeros libros de Moisés, y luego también vimos los anuncios que hay sobre Jesús en los profetas, en Isaías, en Jeremías, etc. Y aquí también Jesús dice en los salmos, lo que está descrito de mí en los salmos. Así que hay salmos que se están refiriendo a Él, que le están anunciando a Él. Y en varias facetas, además. Una es la faceta de rey. Los salmos hablan acerca de Jesús como rey. El Salmo 2 y versículo 2 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí tenemos entonces esta conjura, esta maquinación que los poderosos de este mundo están ideando contra Dios y contra su ungido. Y aquí la palabra ungido evidentemente es Mesías, Mesías, que es la palabra hebrea para ungido, y luego será la palabra Cristo en griego también para ungido. Pero aquí entonces se está hablando acerca de él, y que este ungido es rey, lo tenemos allí en el versículo 6. Pero yo he puesto mi rey, está hablando Dios, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Así que el ungido del versículo 2 es el rey del versículo 6. Es un anuncio entonces sobre el que ha de venir, sobre Cristo. En este mismo salmo tenemos otra faceta en la que se habla de él, en el versículo 7. Yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Así que aquí está la faceta, la filiación que Jesús tiene con Dios. La filiación, la relación filial, es decir, la relación de hijo a padre respecto a Dios que tiene. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Tenemos también la faceta de Jesús como Dios. Salmo 45 y versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y alguien podría decir, bueno, pero aquí de quien se está hablando es de Dios. Pero fíjate lo que dice a continuación. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Así que el que en el versículo 6 es llamado Dios, en el versículo 7 es llamado ungido de Dios. Las dos cosas. Él es ungido de Dios, como ya hemos visto en el Salmo 2, pero también es Dios plenamente, como dice aquí el versículo 6.
Otra faceta de Jesús la tenemos en el Salmo 40. En el versículo 6, y este pasaje lo va a tomar el autor de Hebreos para hacer la diferencia entre los sacrificios ineficaces del Antiguo Testamento, porque eran de sangre de animales que no pueden quitar los pecados, y el sacrificio perfecto, fruto de la entrega y de la voluntad de Jesús perfectamente entregada a Dios. Versículo 6 del Salmo 40, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Así que aquí tenemos a Cristo como el siervo perfecto, el siervo que hace plenamente la voluntad de Dios, y no porque sea un deber simplemente, sino, como dice ahí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. No es una ley externa que tengo que obedecer porque no me queda más remedio, sino que es una ley interna en la cual me deleito. Aquí tenemos a Cristo como el siervo perfecto. Y también aparece Él como el siervo sufriente. En el Salmo 22 y versículo 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó al Señor, líbrele de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Que son literalmente las palabras que van a pronunciar algunos de los que pasaban al pie de la cruz y le veían allí a él crucificado. Sin saberlo, sin darse cuenta, estaban cumpliendo estas palabras del Salmo. Y en el versículo de este mismo Salmo, versículo 16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y de nuevo volvemos a ver aquí que toda esta escena se cumple literalmente en la crucifixión de Jesús, donde sus enemigos han horadado literalmente sus manos y sus pies y han repartido también sus vestidos. Siervo, Salmo 40, y siervo sufriente en el Salmo 22. Otra faceta de Jesús que tenemos en los Salmos es la de sacerdote. En el 110 y versículo 4, Salmo 110, 4, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este pasaje lo va a tomar el autor de la carta a los Hebreos para demostrar que Jesús es sacerdote. Aunque él era de la tribu de Judá, y en la tribu de Judá no era la tribu sacerdotal, porque la tribu sacerdotal venía de la tribu de Leví, pero es que Jesús no es sacerdote según la clase de Aarón, sino que es sacerdote según la clase de Melquisedec. Esto cuando lleguemos al Nuevo Testamento, si Dios lo permite, entonces podremos verlo en toda su extensión. Pero de momento nos quedamos con esta enseñanza aquí de que Jesús es sacerdote, tiene esta función, este cargo de sacerdote. Y luego también tenemos en el Salmo 118 y versículo 22 que Él es la piedra desechada por los hombres. Desechada por los hombres, pero escogida por Dios. La piedra que desecharon los edificadores
ha venido a ser cabeza del ángulo. Y este pasaje también lo va a tomar el apóstol Pedro, tanto en el libro de los Hechos como en su primera carta, para enseñar que Jesús es esa piedra angular, es decir, esa piedra fundamental que sostiene todo el edificio espiritual que es la casa de Dios. Así que Cristo está presente en los Salmos, por lo menos en todas estas facetas que acabamos de ver. El Espíritu Santo está también presente en los Salmos. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12 y versículo 36, dice: porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y está citando del Salmo 110.1, ese en el que luego, en el versículo 4, se dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. En el versículo 1 se está diciendo esto, que el hijo de David, al descendiente de David, David le llama Señor. Por lo tanto, es anterior a David, aunque es descendiente suyo, y más grande que David, porque le está llamando Señor. Y esto no es una idea que David tiene, sino que es el mismo David dijo por el Espíritu Santo, que estaba detrás de David entonces, para que escribiera estas palabras. En Hechos, en el capítulo 1 y versículo 16, Pedro se levanta antes de que suceda Pentecostés, antes de que venga el Espíritu Santo, porque hay un hueco que ha quedado vacío por causa de la traición y el suicidio de Judas entre los 12. 1:15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Y si saltamos al versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Está citando de 2 salmos. Y esos salmos, versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. De tal manera que aquí tenemos otra vez de nuevo al Espíritu Santo activo, inspirando lo que tenía que ponerse allí. Y en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3 y versículo 7, sí, Hebreos 3:7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y sigue citando el texto del Salmo 95, versículos 7 al 11. Como dice el Espíritu Santo, no fulano o mengano, no el autor humano, como dice el Espíritu Santo. Así que Cristo está presente en los Salmos, el Espíritu Santo también está presente en ellos. Y ahora vamos a mirar algo en lo que a lo mejor nunca hemos reparado, nunca nos hemos dado cuenta. Hemos leído el libro de los Salmos y
Y hay tantas cosas que se nos pueden escapar y se nos escapan, ¿verdad? Claro, porque estamos aprendiendo, somos todos alumnos. A mí hay algunos que me presentan maestro de la palabra, y yo digo alumno de la palabra. Eso es lo que soy, alumno de la palabra, porque estoy aprendiendo y estoy siendo enseñado. Entonces, este aspecto del cambio de hablante es algo que sucede aquí en los Salmos. Y prácticamente podríamos decir que solamente sucede en los Salmos si no fuera porque hay un pasaje en el libro de Apocalipsis en el que hay un cambio de hablante también. Es una peculiaridad especial, no está en todos los salmos este cambio de hablante, solamente en alguno de ellos. De hecho, yo he contado 14 de los salmos acontece este cambio de hablante. ¿En qué consiste? Pues en que el autor humano está hablando y de pronto guarda silencio, vamos a decir, desaparece del escenario y entra otro hablante que en la mayoría de los casos es Dios mismo. Dios mismo. Y no es que el primer hablante, el autor humano, le esté dando paso a Dios, le esté presentando, como cuando, yo qué sé, en un escenario hay alguien, el presentador, que dice, y ahora vamos a escuchar cantar a, y aparece la figura ahí. Pero el presentador es el que le ha introducido, le ha dado paso. No. En estos pasajes que vamos a ver a continuación, el que está hablando no da paso a Dios, sino que es Dios mismo quien entra en escena, por así decirlo, sin necesitar permiso, ni necesitar una presentación, ni nada de eso. Es decir, hay una frase que acaba de terminar el primer hablante y comienza el hablante, el otro hablante, que como digo es Dios en la mayoría de los casos, a hablar. O sea, aquí no estamos como en los libros de los profetas. En los libros de los profetas hablan de parte de Dios, en nombre de Dios. Pero son los profetas los que están hablando. Así ha dicho el Señor. Y a continuación viene el mensaje de parte de Dios que el profeta tiene. Pero es el profeta el que está hablando en nombre de Dios. Pero insisto, en los salmos no es el autor el que habla en nombre o de parte de Dios, sino que es Dios mismo directa y personalmente, en primera persona, el que está hablando. Es algo peculiar, particular de los salmos, si no fuera, porque hay un texto en Apocalipsis, lo podemos mirar ahora, al final del libro, capítulo 22, bueno, quizá podemos comenzar con el capítulo 21, versículo 9, dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y a continuación, ese ángel comienza a enseñarle a Juan todo, la nueva Jerusalén y toda la descripción, y le explica el significado y todo ese tipo de cosas. Y en el capítulo 22, ese mismo ángel sigue allí en la escena, y versículo 10 dice, y me dijo, ese ángel, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía.
está hablando el ángel. Pero fíjate a continuación. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para compensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ha hablado el ángel. ¿Sigue hablando el ángel en el versículo 12 y 13? No, porque el ángel que está hablando no es el que viene pronto. Ni el ángel es el alfa y la omega, ni es el principio y el fin, ni el primero y el último. Luego ha habido un cambio de hablante sin que ese ángel haya introducido al que a continuación comienza a hablar. Se ha pasado de un hablante a otro, del ángel a Cristo mismo. Este es el caso en el Nuevo Testamento. Pero como digo, en el libro de los Salmos tenemos nada menos que 14 ocasiones en las que se produce cambio de hablante. Y luego llegaremos a unas conclusiones, porque claro, todo esto indica algo, todo esto enseña algo, no está ahí por casualidad, las cosas no pasan por azar, hay una razón de ser para que esto acontezca. Pero primero vamos a centrarnos en esos casos. En primer lugar, el Salmo 2. Ya hemos acudido a él antes, ¿verdad? Cuando habla de Cristo como ungido, como rey y como hijo de Dios. Pero fíjate, comenzamos a leer el Salmo. Versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Te das cuenta? Los primeros 5 versículos son del autor humano. Él está hablando de la escena que va a ocurrir y de Dios en los cielos riéndose de los intentos de los hombres de derribar su trono. Todo eso lo está diciendo el autor humano del Salmo, hasta el versículo 5. Hasta el versículo 5. Pero en el versículo 6, sin introducción ninguna, dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es evidente que esto no puede ser nadie más que Dios el que está hablando. Ahí ha puesto su rey sobre Sión, mi santo monte. Cambio de hablante. Pero hay otro hablante que a continuación entra en la escena sin que nadie lo presente. Versículo 7. Yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El autor humano, Dios, y ahora otro hablante. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Así que aquí tenemos 3 hablantes en este salmo. Y luego, del 10 al 12, vuelve otra vez a tomar la voz el autor humano. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid al Señor con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje, etc. 3 hablantes en este salmo. Salmo 15.
Hay una pregunta, una gran pregunta que David hace aquí. Versículo 1. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Es una pregunta que va dirigida a Dios. ¿Quién en tu tabernáculo? ¿Quién en tu monte santo? A lo mejor él podía tener una respuesta por la costumbre. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Pues los levitas, los sacerdotes, claro. ¿Quién morará en tu monte santo? Pues tu pueblo Israel, claro. Pero él hace esta pregunta porque no hay que dar las cosas por sentado, no hay que dar las cosas por hecho. Y es evidente que desde el versículo 2 en adelante, el que contesta no es David mismo, que se contesta a sí mismo, porque ha hecho la pregunta a Dios, Señor, ¿quién habitará? Y desde el versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Es decir, desde ese momento es ya Dios el que está hablando. De nuevo tenemos aquí otra vez un cambio de hablante en este salmo. El autor humano y Dios. Salmo 32. Salmo de David Masquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es evidente que es David el que está hablando, porque fíjate además lo que dice en el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Sigue hablando David en este salmo hasta el versículo 7. Tú eres mi refugio, tú, Señor, eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Pero fíjate a continuación, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No es David ya, no es él, es Dios mismo quien está hablando a David en este salmo que él ha comenzado y Dios continúa en el salmo. Y luego el 8 y el 9, el 8 y el 9 son de Dios y luego el 10 y el 11 vuelven a ser de David. Salmo 46. Al músico principal de los hijos de Coré, estoy leyendo la letra pequeña, la que nos saltamos siempre, lo estoy haciendo a propósito. Al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y así sigue entonces el salmo. Este salmo, por cierto, Salmo 46, es el que inspiró a Martín Lutero para componer luego el famoso himno de Castillo fuerte es nuestro Dios, que se convirtió en el himno por excelencia de la Reforma. Pero aquí vemos entonces cómo el Salmo comienza con un hablante, los hijos de Coré, hasta el versículo 9, que hace cesar el Señor las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Aquí está Dios
interviniendo, hablando, metiéndose de lleno directamente en el Salmo, para luego a continuación otra vez tomar la palabra el autor, versículo 11, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 50. Estamos pasando por todos estos para que veamos que no es un caso o dos o tres en los que este cambio de hablante sucede, sino que hay abundancia de ellos. Este salmo fue compuesto por Asaf. Versículo 1. El Dios de dioses, el Señor, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. No hay duda. Asaf está diciendo estas palabras aquí en este Salmo 50. Versículo 4. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Asaf dice esto. Versículo 5. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. En el 5 es Dios directamente quien está hablando. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. El Salmo 75 es otro salmo de Asaf, en el que Dios también está presente directamente. Versículo 1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Al músico principal sobre no destruyas, salmo de Asaf, cántico. Gracias te damos, oh Dios. Es Asaf el que habla. Versículo 2. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus calumnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Ahora es Dios quien está hablando en el Salmo 75. ¿Seguimos o paramos? Ahí todavía nos quedan algunos ejemplos en este sentido de cómo hay en estos pasajes un cambio de hablante que está sucediendo. Vamos a saltar al último de ellos. Si luego alguien tiene interés, de todas maneras me parece que lo he dejado reflejado en los manuales, este asunto con todos estos pasajes. Pero si alguien tiene interés, luego podemos verlo con detenimiento para que lo apuntes ahí. Vemos el último de ellos, de los 14 ejemplos, que es el Salmo 132. Versículo 1, acuérdate, oh Señor, de David y de toda cántico gradual. Acuérdate, oh Señor, de David y de toda su aflicción, de cómo juró al Señor y prometió al fuerte de Jacob, etc. Está aquí hablando el autor humano del Salmo, refiriéndose a este deseo de David de construir casa para Dios. Es el autor humano el que habla. Versículo 13. Porque el Señor ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. 14. Este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido. Es evidente que es Dios
otra vez de nuevo, el que está aquí hablando después del autor humano, sea quien sea. ¿Cuántos casos, cuántos ejemplos de cambio de hablante? De todo esto podemos sacar algunas conclusiones. Una sería que las palabras de Dios, directas, personales de Dios, y las palabras del autor humano son escritura. Las palabras directas de Dios y las palabras del autor humano, las dos son escritura. Son palabra de Dios, una directa y otra a través del autor humano inspirado. Por lo tanto, hay una sintonía total entre Dios y el autor humano. Y la autoridad que tienen las palabras directas de Dios es la misma autoridad que tienen las palabras del autor humano inspirado. No hay dos niveles de autoridad. No hay dos clases de autoridad aquí, sino hay una sola clase. Sea Dios quien hable o sea el autor humano inspirado el que esté hablando. De la misma manera que, como dice el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 16, dice: pero anhelaban una mejor, o sea, una patria mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿De quién? De los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no se avergüenza de unir su nombre, el nombre de Dios, con el nombre de los patriarcas. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de la misma manera que Dios no se avergüenza de unir su nombre con el nombre de los patriarcas, tampoco se avergüenza de unir su palabra directa con la palabra del autor humano inspirado. De tal manera que estamos aquí ante dos palabras que vienen, por así decirlo, de dos hablantes diferentes, pero que en esencia tienen la misma autoridad y tienen el mismo peso y el mismo valor. Cambio de hablante en los Salmos. Y llegamos así a este último punto, que es la vigencia de los Salmos. Hay una palabra en español que es salmodia. Salmodia, viene de salmo, evidentemente, y tiene un par de significados. Uno de los significados es que con salmodia estamos refiriéndonos a algo monótono, aburrido, cansado. Vaya salmodia. Y es un rollo insoportable. Bueno, los salmos es todo lo opuesto a eso. Y en ese sentido, aunque ahora mismo tenemos inteligencia artificial, nos sigue faltando, lo mismo que hace 3000 años, cuando la mayoría de los salmos fueron escritos, nos sigue faltando la inteligencia espiritual, que es la verdadera inteligencia, y por lo tanto, este libro de los Salmos es fuente inagotable de esa inteligencia, de ese conocimiento verdadero de Dios y de nosotros mismos. A lo largo de los siglos, todos los creyentes han ido a este libro. Estamos yendo a este libro.
y los que vengan detrás de nosotros irán a este libro buscando todos esos tesoros preciosos y profundos e inagotables que hay aquí. Porque estamos ante una fuente y un manantial que no se acaba y que no se termina nunca. El libro de los Salmos. Leámoslo, meditémoslo, hagámoslo nuestro, pongámoslo en el centro de nuestro corazón. Ahora correspondería entrar en el Salmo 1, pero me vais a permitir que haga una cuña, un inciso aquí, porque tenía pensado tocar este tema un poco más adelante, pero he pensado que es mejor hoy, al principio, antes de meternos de lleno ya en los Salmos. Y se trata sobre determinados pasajes, vamos a decir, problemáticos, difíciles que hay en los Salmos. Y esos pasajes problemáticos y difíciles son los textos de imprecación. Vaya palabreja. Imprecación. Textos imprecatorios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en los Salmos encontramos algunos pasajes en los que el salmista está orando a Dios pidiendo la derrota de sus enemigos e incluso pidiendo la destrucción de sus enemigos. Y claro, esto puede crear, y crea de hecho, un problema en el creyente, en el cristiano, porque dice, ¿cómo se puede hacer una oración de este estilo? O puede llegar a la conclusión de decir, bueno, eso era el Antiguo Testamento y ahora estamos en el Nuevo y nosotros, todo eso no nos compete y no va con nosotros. Pero en cualquier caso puede crear problemas de entendimiento para captar y comprender esos textos duros que hay ahí. Y luego además es que esos pasajes han dado ocasión para que los paganos blasfemen de Dios, mira qué clase de Dios, y denigren y desprecien la Biblia. Mira qué clase de oraciones hay ahí contenidas en la Biblia. En realidad, no solamente hay en los Salmos algunos pasajes de este estilo, imprecatorios, así es la palabra que define esa clase de oraciones, sino que ya nos salió en su momento cuando miramos a Jeremías. Jeremías fue acosado, perseguido, angustiado, puesto en el cepo, encarcelado, echado en la cisterna para que se ahogara allí, etc. Y hay algunos textos suyos que tienen este carácter en sus oraciones a Dios. Allí lo tenemos en Jeremías, en el capítulo 11, y versículo 20, pero, oh Señor de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Y es por la conspiración que hay contra Jeremías para destruirlo. Y aquí está esta oración que brota, vea yo tu venganza de ellos. Capítulo 15 y versículo 15. Tú lo sabes, oh Señor, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos.
No me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. De nuevo Jeremías está pidiendo aquí que Dios le ajuste las cuentas a sus enemigos. Y otra vez en el capítulo 18 y versículo 21, por tanto, o mejor el 20, ¿se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor de sus casas cuando traigas sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos. Esta ya es una palabra todavía más fuerte que las anteriores. Así que vemos que no solamente hay en los Salmos textos de esta clase, sino que allí, en el libro de Jeremías, también los encontramos. Vamos a ver algunos de ellos. Hay 20 pasajes, no vamos a mirar los 20, pero vamos a detenernos en algunos de ellos. Hay algunos que son de David, la mayoría. Hay otros que son de autor anónimo, pero como digo, la mayoría son de David. Miramos en primer lugar el Salmo 5. Algunos de estos textos imprecatorios tienen como motivo que los enemigos contra Dios, los enemigos de Dios, se han levantado contra Él. Es decir, el que ora de esta manera, que suele ser David, no está en estos casos pidiendo algo para sí mismo, sino es por causa de Dios que está siendo afrentado, ultrajado por sus enemigos. Hay otros textos que sí, el autor, David, está pidiendo que Dios saque la cara por él frente a sus enemigos. Y hay otros textos en los que el autor está pidiendo que saque la cara por Israel, ya que hay una trama, una conjura de pueblos que quieren destruir al pueblo de Dios. Dios, el salmista e Israel. Salmo 5, versículo 9 y 10. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. ¿Ves? Aquí es el ardor de David, es por causa de ver que el nombre de Dios está siendo ultrajado por los enemigos y por esta razón entonces está pidiendo el castigo, la derrota, la retribución de ellos, de los malvados. Salmo 7 y versículo 6. Levántate, oh Señor, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Aquí es David pidiendo defensa a Dios. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores. Combátelos, Señor. Y claro, combátelos es derrótalos. Todos los intentos que están haciendo para acabar conmigo. Salmo 10 y versículo 15. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Es otra vez la retribución del malvado.
que Dios le dé el pago que se merece. Salmo 17 y versículo 13. Levántate, oh Señor. Todos estos son de David. Levántate, oh Señor, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Está pidiendo la derrota de sus enemigos. Salmo 28, versículo 3. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Remunéralos, retribúyelos, tal cual se merecen por causa de su maldad. Salmo 31, versículo 17. No sea yo avergonzado, Señor. Salmo de David. No sea yo avergonzado, Señor, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Vez tras vez es la retribución de los malvados lo que David está pidiendo a Dios aquí que haga. Salmo 35, versículo 4. Salmo de David. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel del Señor los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel del Señor los persiga. Salmo 40, versículos 14 y 15. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Y vamos recorriendo el libro de los Salmos y nos vamos a encontrar aquí y allá pasajes. No salmos enteros, no. No hay un salmo entero que sea de esta categoría, pero sí hay pasajes dentro de algunos salmos que contienen este tipo de oraciones. Dije antes que había alusiones no solamente contra Dios, también contra David por parte de sus enemigos, sino también contra Israel. Tenemos el Salmo 83, en el versículo 9, o mejor 5, primero, 83:5, Salmo de Asaf, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Es decir, todas las naciones circundantes, todas las naciones que rodean a Israel, se han unido para destruir a la nación. Y a continuación viene la imprecación, viene la oración. Versículo 9, hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Cisón, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Zeba y a Zalmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abrasa el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Señor. Sean afrentados y turbados para siempre. Sean deshonrados y perezcan y conozcan que tu nombre es el Señor, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Aquí está pidiendo Asaf el juicio severo de Dios contra todos estos enemigos de Israel.
y está recordándole a Dios los casos de otros enemigos, por ejemplo, en el tiempo de Débora y en el tiempo de Gedeón, que acabaron derrotados. Señor, haz lo mismo ahora con ellos. Voy a terminar con otro salmo que contiene un pasaje de esta característica y probablemente sea el más terrible de todos. Ya hemos leído algunos, ¿verdad? Que los oídos nos retiñen y a causa de la dureza del asunto. Pero el Salmo 109 yo creo que supera a todos. Versículo 6. Salmo de David. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Este es el texto que luego Pedro va a tomar antes de Pentecostés para cubrir el puesto de Judas, que había quedado vacante. Tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Ande sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saquen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Vengan en memoria ante el Señor la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante del Señor y Él corte de la tierra su memoria. Tremendo. Toda la oración que David está pidiendo aquí que ejecute. Bueno, después de esto tenemos que tomar aire, respirar un poquito e ir adelante, tratar de explicar todo esto. Primero, estas oraciones brotan del corazón de alguien que está bajo tremendo sufrimiento. Alguien que está experimentando persecución, que está viendo que su vida corre peligro, que el odio lo están vertiendo contra él, calumnia, etc. Todo eso es lo que en estos salmos sale del que está orando de esta manera, porque está pasando por estas circunstancias. No es alguien que está cómodo, que está tranquilo y entonces está diciendo, Señor, maldice a fulano, maldice a mengano, al otro, échalo abajo. Y yo estoy aquí de maravilla. No. Es una persona que está sometida a una presión muy intensa. Punto 1. Punto 2. Lo que está pidiendo en cada uno de estos pasajes es que Dios haga justicia. O sea, que Dios ponga a cada uno en su sitio, que ponga las cosas en orden. Las cosas están trastocadas, alteradas. El malvado se está saliendo con la suya y el justo está siendo oprimido y humillado. Y la oración, Señor, haz justicia. Eso es lo que está pidiendo. La causa del que está sufriendo de esta manera se encomienda a Dios. Que sea Dios, que seas tú, Señor, el que actúes. Yo no voy a intervenir. Yo no voy a tomarme las represalias. Yo no voy a tomarme la justicia por mi mano. Señor, tú interven, tú actúa. Muy diferente, ¿verdad? De decir, ahora verás, ahora vas a saber quién soy yo. No, en ninguno de estos pasajes vemos esa actitud, sino es, Señor,
que tú seas el que intervengas y el que hagas. Y otro punto muy importante a tener en cuenta es que la derrota del mal es necesaria, porque si no el mal queda impune. El mal sale triunfante, pero lo que se está pidiendo es que el mal sea derrotado para que triunfe el bien, evidentemente. En el Nuevo Testamento tenemos un caso que Jesús puso, una ilustración, una parábola, allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18 y versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Aquí tenemos dos extremos. Por un lado, el extremo de la impotencia, la viuda, que nada puede, y el extremo de la prepotencia, el juez injusto que hace lo que le da la gana. Y aquí la impotencia al final va a doblegar a la prepotencia a causa de su insistencia. Pero fíjate lo que dice Jesús, versículo 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Aquí Jesús está hablando acerca del pueblo de Dios, impotente frente a los enemigos prepotentes de este mundo. El pueblo de Dios está clamando a Dios. Y Jesús está diciendo: Dios no va a hacer justicia. Si el juez injusto lo hizo, porque no le quedó más remedio, evidentemente, pero es la comparación. ¿No va a hacer justicia a Dios a los suyos que están clamando a Él? Y hacer justicia es poner las cosas en su sitio y poner a cada uno en su sitio. Así que aquí tenemos este pasaje del Nuevo Testamento en el que se está refrendando, se está respaldando lo que hay en estos textos del Antiguo Testamento. Hay varios principios que son inalterables y que siguen vigentes. No solamente son válidos para hace 3000 años en el Antiguo Testamento, sino que siguen vigentes y seguirán siempre vigentes. Primero, la justicia es de Dios. La justicia es de Dios. De Él mana, de Él viene, de Él nace. Él se agrada en la justicia. La justicia es de Dios. La encomendación de la causa a Dios es algo correcto. Lo que no es correcto es tomarse uno la justicia por su mano, pero encomendar la causa a Dios es totalmente correcto. Fíjate lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12 y versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No os toméis la justicia por vuestra mano, no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios, encomendar la causa a Dios.
la derrota del mal es necesaria para que el bien triunfe. Libro de los Hechos, capítulo 13. Y versículo 8. Hechos 13, 8. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Aquí tenemos a un hombre que estaba escuchando el Evangelio, y aquí tenemos al que estaba interfiriendo y obstaculizando para que el Evangelio, el bien, triunfe. El mal tiene que ser derrotado. Y esto es lo que ocurre en este pasaje, en el que Pablo pronuncia estas palabras, unas palabras de imprecación. Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. La mano del Señor está contra ti. Todos estos pasajes van en consonancia con lo que hemos visto en esos duros pasajes de los Salmos. Pero, ya vamos a ir terminando, pero nos queda algo importante a tener en cuenta. Pero encontramos la enseñanza de Jesús sobre el amor hacia nuestros enemigos. Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 44. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Al contrario de lo que dice el 43, oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ese es el dicho. Uno viene del Antiguo Testamento: amarás a tu prójimo. El otro, aborrecerás a tu enemigo, era una adición, una añadidura popular. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad no contra los que os ultrajan y os persiguen, sino por los que os ultrajan y os persiguen. Y su mismo ejemplo en la cruz es evidente, porque allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23 y versículo 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que aquí Jesús, que está sufriendo en una intensidad como David nunca experimentó, ni ningún ser humano ha podido experimentar, porque era un sufrimiento ya no solamente físico y mental, sino de otra categoría superior. Aquí está: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que aquí llegamos a un punto que parece que es un callejón sin salida. La justicia es de Dios y el amor es de Dios.
¿Cómo resolvemos este dilema? Porque parece que si hay justicia, no hay amor, y si hay amor, entonces no hay justicia. ¿Cómo resolvemos, cómo conciliamos? Porque parece que son dos cosas excluyentes entre sí, la justicia y el amor. Yo, hasta donde mi entendimiento me da de sí y el Señor me ha enseñado, he llegado a la siguiente conclusión. La oración, para que se produzca el triunfo total y definitivo de la justicia y se produzca la derrota total y definitiva del mal, es según la voluntad de Dios. Esa oración es según la voluntad de Dios, porque el mismo Jesús, allí en el Sermón del Monte, donde ha dicho: amad a vuestros enemigos, orad por ellos, también, fíjate, en la oración que nos enseñó en el capítulo 6 y versículo 10, dice: venga tu reino. Nos enseñó a orar: venga tu reino. ¿Qué quiere decir eso? Ese reino viene para traer la justicia aquí donde no hay justicia y para derrotar a los poderes de maldad que ahora mismo tienen el poder en su mano. Venga tu reino es una oración que Jesús nos enseñó, por lo tanto es según la voluntad de Dios, y lo que se está pidiendo es el establecimiento de la justicia de Dios, de la verdad de Dios y de la derrota total de todos sus enemigos. Eso por un lado. Esta clase de oración es de acuerdo a Dios, justicia. Pero está el otro lado, que Jesús nos dice: amad a vuestros enemigos. Y en ese sentido, nuestro triunfo personal sobre el mal es con el bien. Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nuestro triunfo personal. Cada uno de nosotros tenemos enemigos que nos aborrecen, que nos odian, que les gustaría vernos destruidos y arruinados y derrotados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pagarles con la misma moneda? ¿Responder del mismo modo? No. No seas vencido de lo malo. Y la manera en la que podemos ser vencidos de lo malo es con lo malo. Pero la manera en la que podemos tener victoria personal sobre lo malo es con el bien. Y de esta manera es como se derrota al mal en el sentido personal. Luego está el otro sentido, colectivo, global, universal. Venga tu reino. Es cosa de Dios. Pero en lo personal, yo tengo que seguir las pisadas del Maestro, con mayúscula. El ejemplo del Maestro, con mayúscula. Y amar a mis enemigos. Si Dios quiere, el próximo viernes seguimos y ya nos metemos de lleno con el Salmo 1. Y vamos a estar leyendo el libro de los Salmos durante todo este tiempo,
para que de esa manera podamos ir en consonancia con lo que estamos dando. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo día. A la memoria las cosas que el Señor hizo por mí, incontables son sus maravillas.